El más grande artista dominicano de todos los tiempos. El John Lennon de la República Dominicana. ¿Verdad que sí, Andrés? Es el más grande, sin duda. Sin duda, uno de los más grandes. A esta hora nosotros recibimos a nuestra amiga Sergia Garbán, ella es activista feminista. Y a propósito de que ayer se celebraba, la gente malinterpreta el día del 8 de marzo. Del 8 de marzo, Sergia. A propósito de eso y de la manera de cómo irrumpe la mujer en una nueva revolución de los derechos, queremos invitarte para hablar de este tema que siempre tiene actualidad y que nos coloca a nosotros los dominicanos en el plano de la lucha, de esta batalla por los derechos de las mujeres. Buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí con ustedes. Sí, fíjate que, Sergia, que ha surgido un movimiento global, como siempre ha ocurrido con los derechos de las mujeres, que busca todos los defectos y la falla de cualquier proyecto humano para enmascararlo como una forma de negación, sobre todo de una nueva política que se implementa en el mundo. Hablo de los nuevos perfiles de una derecha que quiere un regreso al pasado, a las sociedades donde las mujeres tenían su delantal y tenían su niñito y debían estar en la cocina. Sí, bueno, yo quiero empezar hablando de que justamente este año se cumplen 25 años de la Conferencia Mundial de la Mujer, donde se elaboró toda una plataforma política para cambiar y transformar la vida de las mujeres en 12 áreas clave que tienen que ver con la economía, con la salud, con la participación política, con el medio ambiente, con derechos sexuales, derechos reproductivos, la violencia, en fin. Este fue un gran plan y lamentablemente llegamos a estos 25 años con un déficit tremendo en términos de cumplimiento de ese plan. Y aquí yo quiero traer a la memoria también mujeres dominicanas que, como Magali Pineda, por ejemplo, fueron fundamentales en la elaboración de esa plataforma mundial de acción hace 25 años en Beijing. Y sin embargo tenemos desafíos, pero también quiero decir que no ha habido en la historia un movimiento tan potente como el movimiento feminista y el movimiento de mujeres, y un movimiento que haya obtenido tantos logros, tantas conquistas en tan poco tiempo. Y si vemos el ejemplo de República Dominicana, en 1940, hasta 1940, nuestra cédula de identidad de 1908 decía que son ciudadanos los hombres mayores de 18 años. Y las mujeres no podían tener derecho a una cédula de identidad. Eso significaba que todos sus derechos estaban limitados: de votar, de adquirir bienes, de administrar bienes, sus derechos civiles, todo. Y cuando nosotros pasamos balance del 40 para acá, realmente los cambios han sido enormes. Como de tener limitado el acceso a las universidades, ahora las mujeres son mayoría en las universidades y con los mejores índices académicos. En términos de la participación política, de no tener el derecho a votar y ser mayoría como votantes, de también ser una masa crítica, también participando y candidateándose. En términos del acceso al trabajo, en fin, o sea, yo creo que ha habido grandes avances y todo lo que tiene que ver con ese marco jurídico. A partir de la década de los 90 en República Dominicana se empieza a dar un proceso
grande de reformas legales para quitar todas esas trabas que tenían las mujeres, así como se adopta la ley de reforma agraria. Las mujeres antes no tenían derecho a la tierra. No, tú te refieres general, está la reunión del 48 de la ONU que transformó los derechos del hombre en derechos humanos. En derechos humanos. Integrar a las mujeres como sujeto de los derechos humanos. Exactamente. Entonces, a partir de todo eso, cuando esa Revolución Francesa, cuando las mujeres tuvieron que pararse con esa declaración de los derechos de los ciudadanos y dijeron, bueno, y los derechos de la ciudadana, le cortó la guillotina a muchas, pero yo creo que hemos avanzado muchísimo y en República Dominicana es un movimiento fuerte. No hay una comunidad en República Dominicana donde no haya una expresión organizada de las mujeres, pero además de las mujeres participando no solamente en su reivindicación propia, sino en la reivindicación general de la sociedad, porque el feminismo es un proyecto civilizatorio, porque nosotras sabemos que si no cambia la sociedad en términos general, no van a tener cabida nuestros derechos particulares, y por eso encontramos que las mujeres estamos en todos los movimientos. Marcha Verde, ahí vamos a estar las mujeres. El 4%, ahí vamos a estar las mujeres. La cementera, ahí vamos a estar las mujeres. En la Plaza Alzá, ahí estamos las mujeres. Entonces yo creo que eso es parte de ese proceso de avance. Sin embargo, yo creo que los desafíos son enormes. ¿Cuáles tendrían como tarea el feminismo dominicano? El feminismo dominicano de la década de los años 40 del siglo pasado, digamos que se prendió la pámpara. ¿Cómo que dice? La pámpara. La pámpara prendía. Prendió la pámpara. Andrés está actualizado. Andrés está actualizado. Pero tú eres un doctor en lengua. Prendió la pámpara. Y también un hombre moderno. Prendió la urbano. pámpara y activó, aunque haya sido desde la esfera trujillista, porque todos sabemos, por ejemplo, que quien activó lo del voto del 46. Minerva Bernardino estuvo aunque ahí. haya sido por esa esfera, pero bueno, también ciertamente estuvieron que se otras. Activó el feminismo, pero quedan muchas cosas pendientes. ¿Qué podríamos considerar como tarea pendiente del feminismo dominicano? Bueno, mira, y más que del feminismo, yo diría de la sociedad dominicana, empujada, claro, por supuesto, por el feminismo. Yo creo que superar estos niveles de violencia contra las mujeres. O sea, República Dominicana es una vergüenza que nosotros encabecemos la lista en mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. De toda América Latina encabezamos la lista. Increíble. Estamos en el 4º lugar en feminicidios en términos generales. Pero supuestamente cada año baja, han dicho las autoridades, dicen que desde el 2012 cada año se ha producido una baja, con excepción creo que del 15, según la información. Mira, de las los autoridades. datos, un año te llegan a 200, un año te llegan a 190, un año te llegan a 195, pero se mantiene eso. Entonces, y eso te indica que el hecho de que se estén produciendo, no hemos atacado las raíces, que cambiar esa cultura patriarcal, esa cultura machista, esa cultura que hace que los hombres no puedan tener las herramientas y las capacidades para resolver sus diferencias y sus conflictos de una manera no violenta. Entonces yo creo que ese es un problema. El matrimonio infantil forzado, o sea, cuando nosotros hablábamos de esto, nos decían, no, eso se da en los países árabes, aquí no. Resulta que República Dominicana ocupa el lugar número 1 en América Latina en niñas que se unen antes de los 12 años. Pero forzado, ¿por quién? ¿Por el adulto o por la familia? Una niña de 12 años, una niña de 13 años, según todo el marco legal, es una unión forzada, porque esa niña no tiene capacidad para tomar una decisión. He visto casos donde las familias tristemente lo consienten por algún beneficio. Pero es forzado. Económico. Es forzado.
por la familia, A veces está la industria, por la en esa sociedad. En el estudio que se hizo de ¿cómo se llama este órgano de UNICEF? En la región Riquillo, eso es increíble. Sí. La venden como si fuera Sí, un esa- chivo a por la eso me pobreza. refiero, Por la sí. pobreza y la falta de conciencia. A veces ellas no quieren. No, a veces no, las hombre, las no. llevan a eso. Forza, Y la familia él- cuando la entrevistaban admitía, sí, Claro. pero es una manera de mejorar la condición de ella, oye. Está naturalizado, es algo normal. Y además, en promedio, le llevan 10 años los 10 años, hombres en promedio. a esas niñas, en promedio. Entonces yo creo que ese es un desafío, cambiar todo este sistema de violencia. El otro desafío tiene que ver con la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Todavía ese es un déficit grande que nosotros tenemos. El hecho de encabezar la lista, por ejemplo, de embarazo en adolescentes, el hecho de que en el mundo seamos apenas 6 países en el mundo que tienen la legislación que nosotros tenemos de prohibición total de la interrupción del embarazo, es un desafío para este país. Detente ahí. Solo 6 países. Solo 6 países. Tienen las restricciones de nosotros. Sí. Y en América Latina, ¿quiénes son esos países? En América Latina está Nicaragua, que cambió. En Nicaragua eso fue un acuerdo entre Ortega y la jerarquía eclesial católica y sobre todo el cardenal Obando, y es uno de los países. También está El Salvador. Y está Honduras. O sea, son de los países que tienen esa legislación. El Vaticano y la isla de nosotros. Malta. El Vaticano y la isla de Malta, exactamente. Entonces, esos son los países que tienen esta legislación. Pero además, nosotros ocupamos también, y es otra vergüenza, ocupamos los primeros lugares en mortalidad materna. O sea, todavía República Dominicana, con una cobertura de un 97% cobertura hospitalaria, todavía estamos en el 5º lugar en mortalidad materna en la región. O sea, es una situación, digamos, inaceptable. Y el otro punto, otro desafío es la participación política. Si bien hay una masa crítica de mujeres participando en la política, esto no así en los espacios de poder y toma de decisión. Esto es como piramidal. A mayor nivel de poder, menor participación de las mujeres. Y a pesar de los esfuerzos, porque creo que se han hecho esfuerzos, el reciente esfuerzo es el hecho de haber contemplado, por ejemplo, en la ley 3318 de partidos políticos, que en la presentación de candidatura ninguno de los dos sexos debía tener ni menos del 40 ni más del 60. Las autoridades y la sociedad han entendido que el 40 es de las mujeres y el 60 es de los hombres, y realmente esto no es así. Y esto con las autoridades, por ejemplo, la Junta, que está en franco desacato violando esa ley. Cuando la Junta hace la distribución, hace una distribución que violenta incluso esa propia ley. Hay una decisión de un tribunal diciéndole a la Junta que cumpla con esa ley, y sin embargo, digamos que la Junta Central Electoral está en desacato para cumplir esa ley de cuota. Entonces yo creo que eso es un problema. Y la otra cosa es, eso a pesar, y este es un dato otra cosa finalmente. Ajá, un dato muy interesante. Por ejemplo, en las elecciones del 2016, en 19 provincias donde se eligieron diputadas, porque solamente en 19 se eligieron diputadas, hay una cantidad de provincias que no tienen diputadas, en promedio las mujeres sacaron más votos que los hombres. En promedio. En proporción. En promedio de esas 19 provincias, las mujeres sacaron mayor cantidad de votos, aportaron más votos a sus partidos que lo que aportaron los hombres en esas 19 provincias. Pero sin embargo, todavía en los partidos políticos se quiere limitar esa participación. El tiempo nos abruma. Finalmente, esos datos de que encabezamos ese tema de la niña, eso es desgarrador, eso duele en el alma, sinceramente. Pero como que no hay una respuesta, ¿no? En breves palabras, ¿qué es lo que han hecho otros países para eso?
Bueno, lo primero que yo creo que este problema tiene que ver también con un problema cultural, tiene que ver con ese machismo cultural, entonces hay que producir cambios culturales. Y para eso se requiere del consenso de toda la sociedad, el modelo educativo. Nosotros tenemos que producir una revolución educativa, una educación que se fomente también en la igualdad. Es desde ahí, desde la educación, desde los medios de comunicación, tenemos que transformar. Gracias, Sergio. Gracias. No quiero que yo quería hablar de lo que le está pasando a López Obrador en México con las mujeres. Permíteme decirte. Diablo, ¿qué situación? Permíteme decirte ya en la conclusión. Es que México es machismo del carajo. Responsabilidad en los cambios. Pero él metió la pata. No lo generalice, porque así ustedes condicionan. Gracias, muchas gracias. Que pueden conseguirse. Ya será, pueden ponerse un cambio. Si será otro día cuando hablaremos de lo que Andrés plantea y de López Obrador y el machismo mexicano. Sí, estaría bueno que ustedes tengan un segmento semanal para dedicarse a analizar esta problemática. Ahí está. De 15 días, de 15 minutos, 20 minutos, esa mujer semanal. Ella hay que decir una propuesta. Va a hacer caso. Ella es que decide y es medio enrevesada ella con eso. A las 4:56 nos vamos, Jessy. Señores, mañana, Dios mediante, estaremos nueva vez aquí en El Rumbo de la Tarde. La noticia, donde más variedad, la propuesta de las tardes.